Hola, hola, hola amigos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a este espacio en que traemos lo mejor dentro del mundo del arte y del entretenimiento. Recuerde, suscríbase, así nos posiciona mejor dentro de YouTube. Bueno, yo les he dicho en varias oportunidades que aprovecho a veces algunas efemérides para traerles acá acontecimientos o personajes que hayan participado en alguna acción relevante. Y hoy les voy a traer, o les traigo, un personaje realmente fascinante. Y quiero mostrarle primero esta tapa de este libro que dice Marguerite Yourcenar, la gran autora francesa de libros como Memorias de Adriano, por ejemplo. Y en el libro, en la tapa, usted ve que dice Mishima o la visión del vacío. Mishima. Hoy vamos a hablar de Yukio Mishima. Según los entendidos, el autor japonés más importante del siglo XX. ¿Por qué lo hemos elegido? Porque este año, 2025, se cumplen 100 años de su nacimiento. Él nació en 1925 y se conmemora además los años de su muerte, de su fallecimiento, 55 años, porque él se suicidó en 1970. Una vida fascinante de un hombre único, increíble, que escribió más de 40 novelas, que tiene una obra inabarcable, algunos la ubican dentro del mismo nivel de cantidad de trabajos, como un Jorge Luis Borges, por ejemplo, que fue traducido al inglés y después recién del inglés se lo tradujo a otros idiomas, entre ellos el español, que fue un hombre que tuvo simpatía y sobre todo más que simpatía, fue un fanático defensor de la divinidad del emperador. Usted sabe que después de la Segunda Guerra Mundial, después de Hiroshima y Nagasaki, los aliados obligaron a Hirohito, el emperador de ese momento, a que renunciara a su divinidad o supuesta divinidad. Y Yukio Mishima nunca lo aceptó. Era un hombre con un espíritu conservador, nacionalista, que no se consideraba un samurái, pero sí que tenía muy profundamente arraigados los valores japoneses hasta ese momento en que perdieron la guerra después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se dijo en muchas oportunidades que Yukio Mishima era un firme candidato al premio Nobel, pero que nunca lo podía ganar siendo o teniendo esa postura tan arraigada de conservadurismo que él hacía un baluarte, un estandarte de todo eso. Se supone que fue homosexual, lo da a entender en su primer trabajo, que le hizo muy famoso en Japón a los 24 años y que se llamó Confesiones de una máscara. Parte de su trabajo ha sido traducido al inglés y después a otros idiomas. Él no quería que fuera traducido a otros idiomas a partir del japonés. Primero quería observar, porque era un hombre que tenía conocimiento de idiomas, quería observar qué hacían sus traductores ingleses para después permitir que el libro se extendiera por el mundo. Fue un hombre, a pesar de todo, muy contradictorio, porque amaba la cultura occidental. Pero claro, ese profundo fanatismo que él tenía por conservar las costumbres japonesas, no quería dejarlas a un lado. Entonces, finalmente, cuando en el año 1969 él decide encabezar un movimiento que él había
armado un grupo de unos 300 correligionarios de él y decidió dar un golpe de estado para que se pudiera proclamar nuevamente la divinidad del emperador de Japón. No tuvo su palabra, no tuvo predicamento, y finalmente, frente a una multitud que se había reunido en el lugar donde él estaba haciendo su prédica, se suicidó delante de todos los que estaban presenciando esa circunstancia. Pero él venía con la idea del suicidio durante toda su vida. La tuvo muy presente, o sea, el harakiri o el seppuku, como usted quiera. El harakiri es cuando la persona se suicida con un puñal, con una daga, en soledad o más que nada con su pareja. Y el seppuku es cuando lo hace en un rito donde hay muchas personas alrededor y significa también que finalmente sea decapitado por otra persona que está cercana a él. Bueno, él mostró todo eso en las páginas de sus libros, de sus escritos, y por sobre todas las cosas lo mostró en una película que usted puede ver en YouTube, está subtitulada en buenas condiciones, que filmó unos 3 o 4 años antes de su muerte, que se llamó Patriotismo. Como dice muy bien Marguerite Yourcenar, ese título de patriotismo tendría que haber sido en realidad lealtad. Pero bueno, es la historia de un soldado japonés que porque no consigue una de las pretensiones que él tenía, finalmente decide suicidarse. Habla con su esposa, ella decide suicidarse junto con él lo hace en primer término, ella después se suicida y allí termina la película. Evidentemente un tema que a él lo tenía no obsesionado, lo tenía muy arraigado, porque las costumbres japonesas eran, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, eran muy firmes. Y era muy común que cuando alguna persona prominente se veía o sabía o se daba cuenta de que no podía tener éxito en su pretensión, se suicidara. Y la película esta, que yo le estoy diciendo que usted puede ver en YouTube, que se llama Patriotismo, está muy bien realizada. Por supuesto, usted allí ve hasta el final el suicidio, el harakiri o el seppuku, y está hecha con trucos teatrales, sin ninguna duda, porque se ve cuando se clava el cuchillo y después despacio abre su vientre el personaje de esta película, que es un mediometraje, y finalmente consigue suicidarse. Todo un momento de la literatura y de la historia del siglo XX en este hombre que fue extraordinario, que tuvo contradicciones como tienen la mayoría de los genios, que hizo a favor de un gran poeta japonés, Kawabata, proclamó que tenía que ser distinguido por el premio Nobel. Se lo dieron a su maestro, a su mentor, no se lo dieron a él, pero un año después de la muerte de Mishima o del suicidio de Mishima, el maestro se suicidó también. Es decir, si usted lee la historia de los últimos 100 o 200 años de Japón, se da cuenta de que el suicidio, no digo antes, no conozco, pero el suicidio era muy común en esa época. Ahora quizá también, no sé, creo que no, que las costumbres en Japón se han modificado un tanto, pero ese fanatismo que tenían tantos japoneses con respecto a la divinidad del emperador,
que tuvo que renunciar a esa supuesta divinidad, los marcó. Fue terrible. Este libro de Marguerite Yourcenar es un libro muy simple. Yo pensé cuando lo leí que iba a ser un estudio más profundo sobre las motivaciones de Yukio Mishima, pero simplemente ella se dedicó a buscar parte de sus trabajos, de los trabajos que habían sido traducidos hasta ese momento. Este libro es de la década del 80, así que imagínense que tiene más de 40 años. Ahora posiblemente haya algunos libros que lo analicen mucho más profundamente a Yukio Mishima, pero que es un personaje fascinante sin ninguna duda. Por eso le estoy diciendo, anímese, no va a haber nada espeluznante, simplemente si usted sabe que allí en esa película se comete harakiri o seppuku, no deje de verla. Está en blanco y negro, no es mayormente movilizadora, y si usted la ve con frialdad y sabiendo a qué se puede atener, la va a soportar. Yo creo que yo la soporté perfectamente, sabiendo que además es un truco lo que está sucediendo. Que así sea o no, en la vida real es otra cosa. Me acuerdo que durante mucho tiempo presenté en Canal 8 aquella serie que se llamaba Shogun, y allí me enteré muy bien de lo que es el harakiri y de lo que es el seppuku. Y bueno, acá en este comentario que hoy les traigo, volví a encontrarme con todo aquello. Y tengo previsto también hacer una recordación de ese grande del cine japonés que se llamó Akira Kurosawa. Allí también usted se va a encontrar con estas costumbres milenarias, ancestrales del Japón de todos los tiempos. Señores, de esta manera quise hoy recordar a este hombre extraordinario, que fue un gran escritor, que fue un personaje, que a pesar de que se decía que era homosexual, se casó, tuvo 2 hijos, murió muy joven, como le decía, a los 45 años. Y bueno, ha dejado un legado que de a poco ha sido traducido y que vale la pena tener en cuenta. Confesiones de una máscara fue el libro que lo lanzó al mundo, donde él da a entender de su homosexualidad, pero después ya no lo dijo nunca más en ningún otro libro, porque evidentemente la familia de él se horrorizó cuando él se atrevió a hacer esa confesión. Pero usted sabe también que los japoneses en materia de erotismo son muy especiales. Han profundizado muchísimo y han escrito muchísimo con respecto a ese tema. Se lo estoy recomendando. Recordemos entonces que este año se cumplen los 100 años del nacimiento de Yukio Mishima y que además estamos conmemorando los 55 años de su fallecimiento o de su muerte provocada. Esto ha sido todo por hoy. Será hasta la semana que viene, en que volveremos con otro tema interesante dentro del mundo del arte y del entretenimiento. Un beso grande para todos. Gracias por estar allí.